Una verdadera revolución anticomunista. Eso es lo que se está dando actualmente en el país asiático de Nepal, un país bastante pequeño que se encuentra entre China y la India y que usualmente no es parte de las noticias a nivel mundial. Ahora, para aquellos que tengan algo de memoria, en este mismo canal, hace cerca de un año, hablamos cómo los comunistas, y primera vez en el mundo, habían llegado con elecciones y habían arrasado en Nepal al poder, hace más o menos unos 11 meses, 12 meses. Y dentro de eso se había hablado como eso era una mala señal porque luego de un periodo de mucha inestabilidad, de guerra civil, derrocamiento de monarquía y una serie de otros problemas, los comunistas habían dentro de unas elecciones llegado al poder por votación y habían tenido una amplia mayoría en el Congreso y habían llegado por paliza, ¿no? Ahora las consecuencias de esto no fue bueno ni para los comunistas ni tampoco para la sociedad de Nepal. La situación no mejoró suya tanto a nivel económico y social y eventualmente estallaron en lo que sería esta revolución. Algunos lo llaman un estallido, pero más bien una revolución con muchos tintes anticomunistas, antiautoritarios. Muchos lo han calificado como que esto fue una revolución al estilo de izquierda, pero no es tan así, porque el Partido Comunista es el que estaba gobernando y ahora ha caído por completo el gobierno de Nepal, que era el Partido Comunista, que está intentando censurar las redes sociales y por eso estalló todo esto, que fue la chispa que comenzó la explosión. Y al mismo tiempo ha generado que sea muy posible que las Fuerzas Armadas de Nepal se tomen el poder, algunos dicen de manera transitoria, o eventualmente para instaurar un sistema dictatorial. El ejército de Nepal anunció que asumirá el control de la seguridad tras la dimisión del primer ministro K.P. Sharma Oli, en medio de una ola de disturbios que causó al menos 25 muertos en las últimas horas y el incendio del edificio del Parlamento. El ejército denunció en un comunicado que ciertos grupos están aprovechando la inestabilidad. Cientos de manifestantes irrumpieron e incendiaron el Parlamento de Nepal a pesar de la dimisión previa del primer ministro K.P. Sharma Oli. El asalto al Parlamento se convirtió en el punto culminante de 2 días de masivas protestas juveniles en contra de la corrupción y la censura, que ya han dejado un saldo de al menos 25 muertos y más de 300 heridos en enfrentamientos con la policía. La violencia de la jornada se extendió por toda la capital, convertida en escenario de ataques sistemáticos contra dirigentes y sus familias. Rajalaxmi Chitrakar, esposa del ex primer ministro nepalí Jalanath Kanal, murió tras sufrir graves quemaduras cuando manifestantes incendiaron su vivienda en Katmandú con ella al interior, según confirmaron fuentes hospitalarias. La residencia privada del recién dimitido primer ministro Oli fue incendiada, mientras otros líderes de alto nivel, como el ex primer ministro Sher Bahadur Deuba, fueron agredidos en sus viviendas. Tenemos detalles con Isaac Vargas de Radio Francia Internacional. En Nepal, la caída del primer ministro K.P. Sharma Oli llegó tras 2 días de movilización en las calles, 19 muertos, más de 300 heridos y edificios gubernamentales incendiados. Lo que comenzó como un rechazo al bloqueo de 26 sitios de redes sociales como Facebook, Instagram y WhatsApp se convirtió en un estallido contra la corrupción y el nepotismo. Miles de jóvenes, muchos de ellos estudiantes, irrumpieron en Katmandú y otras ciudades, enfrentándose a las fuerzas de seguridad que respondieron con gases, balas de goma e incluso munición real. En medio de la escalada, manifestantes atacaron sedes políticas y prendieron fuego a la residencia privada del primer ministro y al parlamento. Oli, que llevaba apenas un año en el cargo, terminó presentando su renuncia. En su carta dijo que buscaba abrir la puerta a una solución política tras la crisis. Aunque el gobierno levantó la prohibición a las redes sociales, la incertidumbre sigue presente en Nepal, un país con inestabilidad política, problemas de corrupción y bajo crecimiento económico. Ahora ha sido una explosión enorme de violencia, como pueden notar, incluso han fallecido figuras del mundo político, se han quemado numerosos edificios gubernamentales donde está el Congreso, incluso las viviendas de varios políticos, el primer ministro tuvo que renunciar, el gobierno básicamente cayó del Partido Comunista que tenía mayoría amplia en el Congreso como en el gobierno, y también han matado incluso a algunos familiares o a mismos políticos, y a otros los han sacado desnudos en ropa interior por las calles, arrastrándolos, golpeándolos, no los han matado a algunos, pero los han humillado de una manera impresionante. Eso es lo que está ocurriendo. Ahora hay que entender un poco por qué ocurre esta situación que sigue escalando y ha llegado a más de 30 muertos ya, 1 millar de heridos, incluso militares disparando contra la población y un nivel de decadencia enorme. Hay que entender que lo que gatilló esto, aunque no es la única razón,
es una normativa que está intentando impulsar el gobierno comunista de Nepal, y esto lo digo porque gobernaba el Partido Comunista en coalición con un partido de centro-izquierda, pero ellos gobernaban, para intentar censurar todas las redes sociales, donde se encontraba YouTube, también Twitter, Facebook, también WhatsApp y una serie de otros medios, más de 25, casi 30 redes sociales, por la excusa de que lo que está ocurriendo es que se está impulsando desinformación y discursos de odio por las redes sociales y por lo tanto por eso el Estado iba a intervenir y las iba a censurar. Ahora, eso le sonará mucho bien parecido. Coincidencia que justo partidos comunistas o gobiernos más a la izquierda de distintos países como que tienen discursos similares a intentar eliminar la libertad de expresión con la excusa de la desinformación y discursos de odio. No vaya a ser que pase algo similar en otros países cuando pasa eso. Pero eso no fue la única razón. Esto fue un gatillante. Y la pregunta es ¿por qué? Porque esto podríamos decir que fue la chispa que hizo explotar todo esto. Porque Nepal es un país con serios problemas, que se da en un contexto histórico de mucha inestabilidad, constantes enfrentamientos armados, tuvieron guerra civil por mucho tiempo, tuvieron una monarquía que se derrocó básicamente con un atentado y con una serie de actos violentos, guerrillas, y hay mucha inestabilidad, pero también hay mucha corrupción. Nepal es de los países más corruptos a nivel mundial. Y eso no paró con la llegada de los comunistas al poder, sino que tan solo se aumentó. Y algo que había generado mucha molestia hace tiempo en la población y se viralizaba también por las redes sociales, era los altos niveles de privilegios monetarios que tienen las altas autoridades políticas, en este caso del Partido Comunista, que viven como millonarios mientras la población vive en pobreza y con una corrupción galopante, como también los hijos de ellos. Y se suma a eso también lo de los grandes grupos corporativos que en vínculo con el gobierno, o sea, corporativistas, vivían en situaciones similares. Eso generaba, por supuesto, furia. Y en consecuencia, al viralizarse esto, con la excusa de que era por discursos de odio, porque justamente se dan noticias falsas en redes sociales, se buscaba censurar las redes, y eso es lo que se buscaba hacer con una ley que se iba a aprobar, porque tenían amplia mayoría en el Congreso los comunistas, era bloquear las denuncias de corrupción, las filtraciones justamente de esos privilegios millonarios a costa de la población y situaciones de abuso que constantemente se dan con la corrupción galopante de la policía, el poder judicial, etc. Y por lo tanto, aunque esto comenzó por lo de las redes sociales, que afecta mucho porque una gran parte del sueldo que reciben los habitantes de Nepal es por remesas, ya que se ven obligados a ir a otros países a lo largo del mundo a trabajar y enviar dinero a casa, y por lo tanto gran parte de sus familias están fuera de Nepal y pues se comunican por redes sociales. Esto iba a terminar significando que cortaban por completo el contacto con muchos familiares, gran parte de la población está fuera del país trabajando con temas de remesa, también iban a evitar que pudieran recibir esos ingresos y al mismo tiempo iba a evitar que pudieran hacerse estas denuncias de corrupción y las quejas contra el mundo político. Y todo eso dio esta explosión que por lo tanto ha ido creciendo y se ha convertido ya no solo en un enfoque con lo de las redes sociales, que el gobierno comunista dio un paso atrás con la idea de implementar esta prohibición, pero esto solo ha escalado y se ha convertido en una verdadera revolución anticorrupción. Y por lo tanto, a medida que esa rabia acumulada por tanto tiempo fue creciendo, han quemado cosas, han destruido edificios, han liberado a los presos también. Por eso digo que se parece mucho a la Revolución Francesa cuando atacaron la Bastilla, ¿no? Para liberar prisioneros. Han liberado a políticos que estaban encarcelados y hay un nivel de inestabilidad tal que han salido incluso militares a las calles y han disparado en contra de los habitantes locales y la violencia no para de escalar y ha habido una destrucción enorme. El gobierno que estaba ahí presente y trató de hacer estas normativas censuradoras para tapar corrupción, que era el Partido Comunista, se desplomó. Y en la práctica, aunque se supone que todavía tienen cierto poder, han quemado los edificios gubernamentales, los que se manifiestan y están en modo revolucionario, han destruido la casa de los políticos, muchos políticos se han escapado de Nepal porque tienen miedo que los maten o les destruyan todo, y entonces quedó completamente suelto. Y los únicos que todavía tienen cierta estructura de poder, que podrían establecer cierto orden a nivel local, es el ejército de Nepal, los militares. Ahora, pasa que ellos están pidiendo que haya diálogo, los militares tampoco era como que fueran anti el gobierno comunista, simplemente están ahí. Ahora se está hablando mucho que tal vez hay un gobierno de transición que se puede hacer, pero hay una posibilidad de que eso ni siquiera se dé, y hay una posibilidad real de que Nepal caiga en el caos, en un ánimo revolucionario muy similar de la Revolución Francesa, que para que todos aquellos que lo saben algo de historia sabrán que no es particularmente pacífico ni estable caer en un estado como el de la Revolución Francesa, y es bien violento, y está pasando eso ya. O que los militares intenten hacer un gobierno de transición y se haga algún tipo de elecciones, o hay una posibilidad muy real que en tanta inestabilidad, como son la única institución que mantiene algo de fuerza, se tomen el poder y se instaure una dictadura que puede que se mantenga bastante en el tiempo. Todo eso además en medio de posibles intervenciones de la India, que es vecino, como también de China, que tenían intereses a nivel local, ya que el gobierno comunista de Nepal
era aliado de China, y la India no le gustaba eso, pero también tiene intereses en la región. Entonces, vamos a ver qué ocurre, pero es un buen ejemplo de una revolución moderna al estilo medio francés, pero contra el Partido Comunista imperante, pero al igual en contra de estos abusos y privilegios corporativistas que eran permitidos gracias a estos contratos y normativas estatales. Es una situación que es histórica, y que creo que sirve como una lección de lo que ocurre cuando un pueblo se le aplasta mucho con corrupción, con intentar eliminar sus libertades civiles y las consecuencias nefastas que pueden surgir para el mundo político si es que no hacen caso de las advertencias de aquellos que dicen que hay que parar con eso. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece esta revolución anticomunista que se dio en Nepal? ¿Creen que está justificado o no? Tomando en cuenta la ola de violencia que ha habido y el colapso social que está dando en ese país con la rabia contra los grupos corporativistas y contra el Partido Comunista imperante. Todo eso pueden comentarlo abajo. Y antes de terminar, quisiera recordarles que pueden recomendar noticias tanto de Chile como de otros países del mundo para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. ¡Hasta luego!